Bien, para los que estén ingresando en este momento al canal de YouTube, les doy la bienvenida a la conferencia organizada por la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Económicas y específicamente la especialización en inteligencia estratégica y crimen organizado, cuyo director es quien acaba de hacer la presentación previa, el doctor Ricardo Espada. Mi nombre es Gustavo Ibáñez Padilla, soy ingeniero civil, magíster en comunicación institucional y soy profesor en esta especialización en la UBA y en otras universidades en materias relacionadas. Nuestro encuentro de hoy es para hablar sobre cuál es el rol de la inteligencia estratégica en los negocios del futuro, ¿sí? En los negocios del siglo XXI. Y para comenzar, una brevísima definición. ¿Qué podemos entender por inteligencia? ¿Sí? Estamos hablando siempre de inteligencia en el concepto de inteligencia estratégica o todos los apellidos que suele tener la inteligencia. Ustedes la conocerán como inteligencia militar, inteligencia criminal, inteligencia de negocios, inteligencia económica, pero básicamente todo refiere a lo mismo. Es encontrar el orden en algo que es aparentemente desordenado o caótico. Inteligencia viene de intelligere, que es leer entre líneas, ¿sí? Unir los puntos, ver lo que otros no ven. Ese es el rol que tiene la inteligencia. Y para definirlo un poquito más conceptualmente, podemos recurrir a lo que se llama la pirámide del conocimiento, en donde partimos de recopilar datos, esos datos los ordenamos, los estructuramos para convertirlos en información, y esa información la analizamos, sacamos conclusiones y la transformamos en conocimiento. Este proceso se llama inteligencia. Y el resultado es un producto que también se llama inteligencia, se pone a disposición del decisor, que debería ser nuestro cliente, que puede ser un presidente, un ministro, un CEO de una empresa o cualquier persona que tiene que tomar una decisión para que ésta sea informada y responsable. Y finalmente el decisor, luego de realizar muchas veces este proceso, va a tener como subproducto la sabiduría, ¿sí? Lo que se va acumulando a lo largo del tiempo de tomar buenas decisiones. Entonces vemos que la inteligencia es un proceso, un producto y también es una función o un área, ¿no es cierto? El lugar que realiza esta, todo este procedimiento. ¿Cuál es el propósito de la inteligencia? Básicamente, reducir la incertidumbre del decisor. Imaginen ustedes que nuestro presidente tiene que viajar a un foro internacional, por ejemplo, de la OCDE, ¿no? Donde se reúnen todos los países para discutir sobre temas relacionados con el comercio y el desarrollo. Y hay diversas posturas. Hay países que pro propugnan una cosa, hay otros países que tienen otra posición, y la Argentina tiene que decidir qué lugar adopta entre estas diversas posiciones. ¿A qué nos conviene adherirnos y qué nos conviene rechazar? Para tomar esa decisión, el presidente recurre a todo el sistema de inteligencia que tiene nuestro país, básicamente estructurado en base a la CIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, pero también hay otros organismos asociados con la Cancillería, distintas áreas del Estado que van a aportar conocimiento para que esta decisión sea tomada en base a una lógica racional y no sea una cuestión hecha así a ojo, a lo que nos parece o a los vientos del momento. Esa es fundamentalmente la función de la inteligencia. Ahora, fíjense que esto es válido en todas las situaciones de la vida, no solo para el gobierno o para una empresa. Y esto tampoco es nada nuevo. Hace más de 2500 años, Sun Tzu nos decía en su magnífica obra El arte de la guerra que nos tenemos que conocer a nosotros mismos. Tenemos que conocer a nuestro enemigo y entonces así vamos a salir triunfadores siempre en todas las batallas. Conocernos a nosotros mismos es la inteligencia que hacemos en base a
toda la información que recopilamos. Por ejemplo, en la inteligencia de negocios, las compañías, las corporaciones, recopilan muchísimos datos, muchos por cuestiones legales, lo que facturan, los productos que venden, los clientes, en dónde, cuándo, y esa información tiene mucho mayor uso que cumplir con la norma legal, llevar un balance o de pagar impuestos. Toda esa información nos dice mucho, es muy importante para nosotros. Y también tenemos que saber lo que pasa afuera, en el mercado. Acá la palabra enemigo se reemplaza por competidor, por contrincante, por otros. Entonces hacemos estudios de mercado. Eso es inteligencia. Cuando una empresa está haciendo estudio de mercado, está haciendo inteligencia de negocio, básicamente. Y esa confluencia de esa información externa e interna me va a permitir actuar y tomar decisiones que obtengan resultados positivos. Ahora, también la gente que está afuera, mis competidores, las otras personas van a querer averiguar sobre mí. Y acá es donde entra en juego la contrainteligencia. ¿Sí? La inteligencia y la contrainteligencia están íntimamente relacionadas. Yo tengo que protegerme del mundo exterior. ¿Sí? No puedo dejar que cualquiera acceda a mi información porque eso es una herramienta útil para ellos. Entonces, nosotros en la especialización planteamos este concepto que cada vez se difunde más, aunque mucha gente todavía no lo conoce, muchas empresas no lo manejan diariamente, que es que la inteligencia y la contrainteligencia son funciones de staff en toda organización. Aunque una empresa no tenga un área específica y un responsable específico, eso no significa que esa función y esa área no esté realmente. Por ahí con otro nombre, por ejemplo, marketing cuando hace un estudio de mercado. Por ejemplo, recursos humanos cuando analiza el personal que va a ingresar a la compañía, porque eso es parte de la contrainteligencia. ¿A quién dejo entrar yo a mi compañía? ¿Qué investigación hice sobre esas personas? ¿Cómo sé que esa persona no es un infiltrado que viene de otra compañía a robarme secretos de negocios? ¿Sí? Bueno, eso forma parte de la contrainteligencia, aunque a veces las empresas no lo conocen con ese nombre. Pero es importante internalizar ese concepto. Entonces vemos que la inteligencia y la contrainteligencia son dos caras de la misma moneda, ¿sí? No pueden ir nunca separadas. Como decía el doctor Espadaro, la contrainteligencia a veces es la hermana menor, la tenemos ahí oculta y no tan desarrollada, pero es fundamental. Por ejemplo, cuando yo hago inteligencia, tengo que hacerlo sin alterar la percepción de mi enemigo o de mi competidor o de mi contrincante. ¿Sí? Si yo quiero averiguar la disposición en un teatro de operaciones de guerra y quiero saber la capacidad del enemigo y cómo están dispuestas sus tropas, lo tengo que hacer sin que el enemigo lo perciba. Eso es fundamental. Pero también una empresa, cuando hace un estudio de mercado para lanzar un nuevo producto, tiene que actuar con disciplina del secreto, disciplina del sigilo, para que el competidor no se entere antes de tiempo. Porque si no puede reaccionar, sacar un producto rápidamente o inclusive hasta intentar robar mi información. ¿Sí? Ya vamos a ver ejemplos, han pasado de empresas que han desarrollado un producto con mucho trabajo y un competidor en el último minuto les roba toda la información y lanza el producto antes que ellos. Es un caso que analizamos en la especialización, que siempre tomamos casos de la vida real, y pasó aquí en Argentina con una revista para niños muy conocida de una editorial importante que era Editorial Atlántida, y bueno, un competidor, una de las más grandes editoriales argentinas, robó esa información y lanzó su propia revista. Un juicio posterior y Editorial Atlántida lo ganó al juicio, pero ya el producto había sido tomado por el competidor. Eso no se pudo recuperar. Entonces lo podemos visualizar a la inteligencia y a la contrainteligencia como una espada y un escudo, que nos tiene una acción hacia el exterior ofensiva y una acción hacia el interior defensiva, aunque cada una también puede cumplir en parte el otro rol, ¿sí? Porque la espada puede parar un golpe del enemigo y el escudo también puede dar un golpe al enemigo. Acuérdense que decimos enemigo
porque esto viene del mundo militar, pero también es competidor, contrincante, persona de interés, según el área en que lo estemos desarrollando. Porque estos conceptos no son nada más que para la alta política o para el mundo militar o para el mundo de la seguridad, son válidos para todo en la vida. Por ejemplo, un joven que quiere saber qué estudiar, en dónde estudiar, en qué universidad, y hace todo un relevamiento, eso es inteligencia. Empieza a ver, según sus gustos, las distintas carreras, empieza a averiguar qué trabajo se hace en esas carreras. Una cosa es lo que se estudia y otra cosa es después desempeñarse en la actividad. Y en función de eso va a elegir una carrera. Y después tiene que elegir en qué universidad hacerlo. ¿Sí? Y después hace un balance. Todo eso es inteligencia. Por ejemplo, muchos de ustedes que son profesionales pueden elegir hacer esta especialización para aumentar sus capacidades, para aumentar sus incumbencias, porque hay enormes nichos de negocios a desarrollarse relacionados con esto. Vamos a ver un ejemplo. La contrainteligencia. ¿Cómo protejo yo mis activos? Mis activos de información, de conocimiento, intelectuales, físicos. Bueno, las empresas se protegen, pero una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Y entonces acá, ¿con qué nos encontramos? Con que las compañías gastan cifras millonarias en dólares, con software, con antivirus, con firewalls, para dar seguridad, con seguridad perimetral, física, ¿sí? Con servicios de vigilancia, pero hay un eslabón débil que es el error humano, o la falencia humana, o la negligencia humana. Y ahí es donde un concepto integral de contrainteligencia es clave. Hay que formar a todas las personas, hasta el más pequeño de los operarios de la corporación tiene que estar formado. ¿Por qué? Porque siempre van a ir el enemigo, el contrincante, el competidor, va a buscar ese eslabón débil y va a entrar por ahí. No hacer esto tiene costos enormes. Y para ver casos concretos, siempre decimos que nos gusta ver casos actuales. Este es un caso de este año. Una empresa en Gran Bretaña con más de 150 años de historia, atravesando algunos problemas, una empresa de logística, fue atacada mediante un ciberataque, pero que no entró con sistemas complejos, entró haciendo ingeniería social, entró a través de un empleado que tenía una, una clave muy simple y mediante phishing lograron entrar y todos mis sistemas de protección se invalidan cuando yo abro la puerta, ¿sí? O cuando tengo una persona negligente o un traidor que abre la puerta. Y eso es lo que pasa cuando alguien vulnera una clave y entra en el sistema. No hay forma de evitar eso. Bueno, secuestraron el sistema informático, le pusieron un candado virtual a toda la información y pidieron un rescate de 5 millones de libras. 5 millones de libras son más o menos 6 millones de euros. Y la empresa que ya estaba en problemas no lo pudo pagar, no le liberaron información y entonces al dejar de operar, porque ustedes saben que hoy las empresas son infodependientes, o sea, dependen de todos sus sistemas de información, no pudieron seguir trabajando, esa demora los bloqueó y la empresa terminó en la quiebra. Y 700 personas se quedaron sin trabajo y 700 familias sufrieron por esto. Esto nos hace ver la fundamental importancia que tiene la contrainteligencia y, por otro lado, la inteligencia. Otro ejemplo de hace muy poquito, hace un par de meses de este año, fueron hackeados los servicios de información de varios aeropuertos importantes de Europa y esto provocó un colapso. Ustedes bloquean 3 aeropuertos importantes de Europa y se bloquea todo el sistema, porque el sistema es una cosa interconectada. Esto generó pérdidas de millones de dólares en un montón de empresas. Imagínense que ustedes tienen que hacer un viaje y ese viaje se cancela. Pierden reservas de hotel, pierden otros viajes. Hay ejecutivos que van para firmar contratos, hay otros que van por reuniones de negocio, hay
Bueno, todo esto, ¿por qué pasó? Porque una falla de ciberseguridad. Pero como siempre, no es con grandes cosas sofisticadas de tecnología, es buscando el error humano. Y eso es la cultura de inteligencia y contrainteligencia que tenemos que desarrollar. Que todas las personas aprendan a tomar medidas, no dejar una sesión abierta, usar claves complejas, actualizar permanentemente sus sistemas, no compartir información, todo este tipo de cosas que parecen básicas, pero son fundamentales. Todo esto que estamos hablando es aplicable a nivel del Estado, en su más alto nivel se llama inteligencia estratégica. Cuando hablamos de todos los otros organismos del Estado, podemos llamarlo inteligencia de negocios, en las empresas, en todas las corporaciones y en todas las organizaciones que forman lo que se suele llamar el tercer sector o organizaciones sin fines de lucro, como mutuales, cooperativas, sindicatos, cámaras. Y en la vida personal, todas las personas necesitan saber qué pasa afuera, así que van a hacer algún tipo de inteligencia y proteger su información privada, que es algo grave porque hoy, a título personal, la gente está compartiendo demasiada información. Agradezcamos que los criminales no son gente muy afecta al trabajo ni gente muy estudiosa, así que no sale. Pero hoy tenemos la vida de todas las personas en las redes sociales, donde la gente cuenta que se está yendo de vacaciones, mostró su casa, filmó videos. Una persona con un poquito de inteligencia es capaz de, haciendo esta inteligencia previa que hacen los criminales, tener todo lo necesario para hacer, dar su golpe, robar o hacer cualquier tipo de acción criminal. Y déjeme poner un ejemplo, otro caso real, que ustedes seguramente lo han visto porque esta fue una película muy conocida en su momento, basada en un libro, que se toma de un caso real, un equipo de béisbol, el Athletics de Oakland, estaba en muy mala situación, nombran un nuevo gerente general, el equipo no tenía fondos, no tenía capacidad de contratar grandes jugadores. Entonces, este señor, que vendría a ser el gerente general, el decisor, supo escuchar a un asesor que aplicó inteligencia. Este asesor, ¿qué hizo? Mostró un sistema que haciendo análisis de datos se podía calificar a los jugadores, no a ojo, como solían hacer los entrenadores, sino con una base científica racional. Ustedes saben que el béisbol es el deporte con más estadísticas, está todo medido, cuánto batean, cuánto corren, todos esos datos los volcó en un gran Excel, imagínense. En este momento no existían las herramientas que hay hoy, no había inteligencia artificial, nada de esto, pero los datos se podían hacer aunque sea a mano, y compraban jugadores a mucho menor costo y los combinaban sus habilidades y eso les permitía ganar los partidos. Fue tan exitoso, generó una racha de ganar partidos tan grande que rompió récords históricos, que después se convirtió en la norma del deporte. Todos los otros equipos tuvieron que aplicar esto, porque obviamente esto cambiaba la forma de pensar el deporte. No les cuento más para que vean la película y la puedan disfrutar, pero básicamente lo que pretende la inteligencia es una actitud de vigilancia, estar alerta. ¿Qué está pasando afuera? ¿Cómo reacciono en base a esto? ¿No? Esto en la naturaleza es intrínseco, porque los animales se juegan la vida todos los días. Hay que comer y evitar ser comido. Es inteligencia y contrainteligencia. Tengo que vigilar a ver si encuentro mi presa para comer mi almuerzo, mi cena de hoy, y tengo que evitar ser la cena de otra. Entonces, para esto los distintos animales tienen sus estrategias, muchos trabajan en conjunto, ¿no? Entonces no necesitan tener grandes defensas físicas, sino el trabajo en conjunto, y hay otros que desarrollan cuernos, desarrollan habilidades de lucha para hacer esto. En síntesis, ¿qué tenemos que lograr? ¿Qué buscamos que
haga un analista que hace la especialización en inteligencia estratégica y crimen organizado. El analista tiene que ver lo que otros no ven. Eso que está a la vista de todo el mundo, pero que otros no lo ven. Eso es lo que tiene que lograr. Y puede parecer algo como uno dice, bueno, ¿y qué sería esto? Y les voy a poner un ejemplo. Hubo en alguna academia de vuelo, alguien se dio cuenta que algunos de los que estaban haciendo el curso no se preocupaban por aprender a despegar o para aprender a aterrizar, que son las cosas más complejas del vuelo. Lo único que querían saber era la parte de cuando están volando ya en altura, lo más fácil. Les pareció curioso, les pareció raro, y esta gente tenía apellidos de origen árabe, musulmán. Alguno lo dijo y esto se volcó en algún memo. Alguien tomó nota, alguien lo informó, pero por no compartir información, por esta cultura de nicho, de que las agencias de inteligencia diversas son muy recelosas, estas piezas del rompecabezas no se terminaron de unir. ¿Y quiénes eran estos estudiantes que querían aprender a volar? Los que realizaron el criminal atentado terrorista de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Esto muestra la importancia de ver, unir los puntos, ¿sí? Después de ese atentado, se cambió la cultura de trabajo, se creó, se trabajó mucho más en la comunidad de inteligencia, se creó una cultura de la inteligencia y se han logrado evitar casos importantes de atentados. Si bien es muy difícil, porque siempre el terrorista tiene la ventaja de estar en las sombras, ¿no? Pero se trabaja mucho la contrainteligencia. Por ejemplo, la dark web es un lugar donde todas las agencias están a la pesca de ver quién busca información de cosas prohibidas, porque ya están ahí investigando. Otra cosa fundamental que recalcamos mucho en la especialización es el analista tiene que ver sin distorsiones. No puede tener una anteojera o un anteojo con vidrios de color que le cambien la realidad. El analista tiene que ser objetivo, lo más objetivo que le da la posibilidad, porque uno siempre tiene su propia subjetividad, ¿no es cierto? Pero tiene que despojarse de sus ideas propias, de su ideología, tiene que despojarse de sus particularidades políticas, tiene que despojarse de sus sesgos culturales para ver la realidad lo más desnuda posible. Y en base a eso, hacer un análisis, trabajamos mucho lo que es la parte de sesgos cognitivos, que siempre están, y poder brindar información que sea veraz, que sea precisa y que sea en tiempo y forma. La inteligencia es un producto perecedero, es muy dependiente del tiempo. Si yo informo algo pero lo hago tarde, ya no sirve. Entonces trabajamos en tiempo real. Hacemos ejercicios en especialización donde se hacen juegos de roles, juegos de guerra, y mientras se está desarrollando una actividad, explota una bomba, hay un ataque, hay una crisis y hay que reaccionar. Porque ese es el mundo real. Hay que reaccionar ante cosas que pasan y no dejan de pasar en ningún momento. Lo importante es que lo que nosotros producimos, este producto que llamamos inteligencia, tiene que permitir marcar el rumbo al decisor. El decisor puede ser un presidente, un ministro, un gerente, un, un secretario general de un sindicato, una persona que maneja un depósito. Se produce un aumento de la demanda de un producto, entonces esto tiene que saltar una luz y decir, bueno, acá está pasando algo, este producto se está vendiendo más, por lo tanto hay que tener en cuenta las materias primas necesarias para producirlo y hay que tomar precaución para pedirlo porque estas cosas demoran. Cuando esto no se hace, un laboratorio que desarrolla productos anticuerpos monoclonales, por ejemplo, si se demora en algo y le falta una materia prima, hay materias primas que pueden demorar meses en conseguirse. Las bolsas que se utilizan en los reactores para producir vacunas, por ejemplo. Entonces, esto traería serios problemas y genera pérdidas de millones de dólares porque son ventas del producto terminado no realizadas. Ahí está la inteligencia jugando su rol. Y después la inteligencia tiene muchos apellidos.
Podemos decir inteligencia estratégica, operacional, táctica, según el nivel en que nos estemos moviendo, según el plazo de tiempo. Pero también podemos hablar de inteligencia estratégica, o inteligencia de negocios, o inteligencia económica, o inteligencia turística. Y también podemos hablar según qué tipo de información trabajemos, inteligencia de señales, inteligencia de imágenes. Podemos hablar según cómo se obtiene la información, inteligencia humana, cuando va una persona a buscarla, por ejemplo, un agente encubierto, o inteligencia de fuentes abiertas, o SINT en inglés, Open Source Intelligence, cuando es información que se obtiene de bases de datos que son públicas y entonces el analista está trabajando en su escritorio con una computadora y busca la información. Esto es más del 95% de la producción de inteligencia viene de ahí. Y concretamente, en el mundo corporativo, en el mundo de las empresas, lo que se llama Business Intelligence, que está muy relacionado con la parte tecnológica, pero nosotros lo vemos en un formato mucho más amplio y holístico, es procesar toda esta información y hacerla disponible. El ciclo de inteligencia, que ya viene de Kent, Sherman Kent, tiene, primero definimos la misión, qué queremos lograr, hay un área de planificación que va a decir en dónde nos vamos a enfocar, luego hay que reunir la información, luego hay que analizarla, pero luego hay que difundirla. Y acá es donde entran los tableros de control, los cuadros de mando integral, todas las herramientas que nos da hoy la tecnología y la informática para que hasta el último empleado de la compañía acceda a la información que necesite, teniendo en cuenta que acceda solo a lo que puede acceder, manteniendo la confidencialidad necesaria en cada caso. Todo esto tiene que estar regulado y manejado. Y les comento muy así a vuelo de pájaro ejemplos de cómo se han aplicado estas herramientas, esta disciplina en la vida real. Hace muchos años los pasajes aéreos tenían un precio fijo hasta que un día apareció el sistema dinámico. Entonces un pasaje aéreo tiene un precio si lo compro 6 meses antes, 3 meses, un mes, una semana, un día o una hora antes. Va subiendo, bajando de precio. Si lo compro con mucha anticipación es mucho más barato, pero si lo compro en el último minuto también es muy barato, porque la compañía no quiere viajar con el avión con butacas vacías. Entonces, en el último minuto baja los precios. Y ahí hay gente dispuesta a esperar, a perderse el vuelo si hace falta, pero en el último minuto entro y voy viajando muy rápido. Eso fue una gran revolución, después se aplicó en un montón de otras industrias. Otro es todo lo relacionado con el mundo virtual, ¿sí? Las, estas .com, que en el año 2000 prometían todo, pero la mayoría fracasó. Sin embargo, Amazon, por ejemplo, fue un gran éxito y se difundió por todo el mundo, basado en saber lo que quiere la gente, qué es lo que compra, si compra este producto puede interesarle este otro, toda una logística que hay por detrás. No es solo que hago clic y compro un paquete. Después, cómo llega ese paquete hacia mí, cómo viene del proveedor, cómo va a los centros de distribución. Todo esto se maneja y todo esto tiene datos y metadatos que maneja la inteligencia. ¿Cómo se distribuyen logísticamente? Otro ejemplo, UPS aplicó estos conceptos, buscó un sistema especial para que el recorrido de los camiones sea el óptimo, con el mínimo consumo y mínimo tiempo, y ahorró muchísimas horas hombre y muchísimo combustible y evitó muchísima contaminación y tuvo un servicio mucho más eficiente. En Argentina tenemos el caso de Mercado Libre. ¿Qué hizo Mercado Libre? Había un sistema que funcionaba, lo replicó, porque esa es otra. Cuando algo funciona en una industria, se replica en otras industrias, o cuando algo funciona en un país, se replica en otro. Replicó ese sistema, pero no se quedó dormido en los laureles, fue desarrollando. Nosotros hemos tenido varias personas que trabajaron o que trabajan en Mercado Libre, han hecho nuestra especialización. Mercado Libre tiene muy desarrollado la parte de inteligencia y contrainteligencia, porque recuerden que después entraron en la parte financiera con Mercado Pago. Entonces acá hay todo un tema de transacciones, transacciones online, donde se mueven millones y millones de pesos o dólares
en tiempo real y hay que evitar las estafas, hay que certificar las operaciones, hay que darle garantía al comprador y al vendedor. Todo esto se hace con inteligencia. En el mundo del espectáculo, de las películas, la televisión, el cine, todo lo relacionado, Netflix fue una revolución, el streaming, y mucho se basó en información. ¿Qué quiere la gente? ¿Cómo lo quiere? ¿Cuándo lo quiere? Y Netflix empezó a producir sus propias películas en base a esto. Entonces vemos formatos donde las películas tienen tiempos diversos, van cambiando y se va adaptando todo a lo que quiere el consumidor. Es una máquina de producir. Este es un caso actual de una empresa argentina que tiene la representación de Levi's y de varias marcas más, que aplicó un sistema de inteligencia de negocios para hacer lo que es Data Warehouse, que es manejar toda la información que ya tenemos en los sistemas propios, para tener reportes y tener información actualizada en forma mucho más rápida y eficiente. Y así hay innumerables casos que podríamos seguir comentando. Otro punto de vista, inteligencia turística. Van a ver que hay muchos nombres, acá habla de vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, otros dicen inteligencia económica, son un montón de nombres que depende del área en donde yo estoy, se van a usar. Pero la inteligencia turística es muy importante y la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene todo un desarrollo donde se releva un montón de información en tiempo real y la ciudad la pone a disposición en forma gratuita para todas las personas. Si ustedes quieren tener un departamento de Airbnb o poner una pizzería o poner un hostel, entran acá y encuentran cuál es el mejor barrio, cuáles son las épocas del año, cuánto consume la gente, cuántos turistas vienen, cuántos son nacionales, cuántos son extranjeros. Toda esta información les va a permitir tomar decisiones mucho más eficaces y eficientes y a un costo mucho más bajo. Antes salir a buscar esto era prácticamente imposible. Y acá hay una enorme oportunidad en el mundo de la inteligencia que tenemos que saber manejar. Una herramienta que usamos es el análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En cuanto al turismo, Argentina tiene enormes fortalezas. Tiene un país vasto con todos los climas, con cataratas, glaciares, maravillas del mundo. Y esto es una oportunidad de ingreso de dólares, de motorizar las economías regionales, de trabajo para muchísima gente, pero tenemos debilidades, porque tenemos sistemas de comunicación malos, en mal estado, lo que son las vías aéreas están bastante complicadas, a la gente le cuesta llegar, y tenemos amenazas, como por ejemplo sindicatos hostiles, que en el momento clave de la temporada hacen un paro y dejan varados a miles de turistas. Entonces, ahí los organismos de inteligencia, no solo la CIDE, sino muchos otros que están dispersos en distintas áreas de empresas y de la administración, tienen que decir, bueno, hay que trabajar en esto. Hay que hacer una legislación, por ejemplo, que diga que el tema aéreo tiene preponderancia, como suele pasar con la parte de salud o educación, y no se puede hacer un paro así nomás, exigir condiciones mucho más estrictas para evitar estos paros salvajes. ¿Por qué? Porque esto permitiría una afluencia de turismo mucho más segura, mucho más consistente en el tiempo, porque no surgirían estos problemas, y esto genera más dólares que ingresan. Eso da más oportunidades a la gente de trabajo, mejora la economía y a su vez las líneas aéreas tendrían un mejor desempeño, con lo cual la conflictividad tiene que bajar más. Es un círculo virtuoso. Ahora, si no lo hacemos, caemos en el círculo vicioso. Un paro te destruye una temporada, se funde un hotel, cierra un restaurante, las empresas aéreas tienen problemas y el sindicato se hace más conflictivo todavía. Ahí nos queda a nosotros elegir. Con la inteligencia, pasar de un círculo vicioso a un círculo virtuoso. Luego tenemos ejemplos de inteligencia criminal. Estos son como muñecas rusas, una dentro de otra. O sea, los criminales van cubriéndose para dar apariencia legítima y yo puedo, haciendo investigaciones,
buscando patrones, haciendo minería de datos, big data, encontrar cosas raras y, por ejemplo, encontrar un esquema de lavado de dinero en una compañía de seguro de vida. Y esto lo estudiamos también en la especialización. Un caso real en el cual yo tuve la suerte de poder participar, que fue medio de casualidad, investigando una acción de benchmarking, buscando las mejores prácticas, nos encontramos con que estos grandes vendedores no eran tales, sino que eran gente que estaba trabajando en un esquema de lavado de dinero. Un cultivo hidropónico en un lugar cerrado que nadie sabe y que puede ser detectado cruzando datos de empresas de electricidad, guardias de hospitales y mapa del delito. Donde se me juntan esas tres cosas, es muy probable que esté esto. Entonces, con inteligencia de fuentes abiertas, desde un escritorio, hago lo que antes me costaba muchísimo y tenía que tener gente desplegada en el terreno que era sumamente caro. El policiamiento predictivo, esto se veía en las películas, ya está siendo cada vez más real. Por ejemplo, en los sistemas actuales, para predecir el delito, un factor que uno puede no darse cuenta es el tiempo, el clima. Cuando hace calor hay más delitos, por ejemplo. Cuando yo combino todos estos datos, mapa del delito, situación de clima y otros datos, la policía ya está alertada, va, tal zona hay que aumentar la custodia porque es donde más probable que ocurran los delitos. Y finalmente, intentamos lograr crear una comunidad de inteligencia que todas las personas que participan en la especialización, todos los graduados, con gente de otras actividades, puedan interactuar. Esto también se hace a nivel internacional. Y una cultura de inteligencia para transmitir a la sociedad a través de entrevistas de televisión, radiales, con periodistas, con los políticos, en los colegios. ¿Por qué es importante estos temas? ¿Por qué todos nos tenemos que ocupar de estos temas? Porque el futuro del país, de la sociedad, de nuestras empresas y de nuestras familias está muy relacionado tanto con la inteligencia como con la contrainteligencia. Si después les interesa hacer alguna consulta un poquito más específica que no veamos ahora en la oportunidad de preguntas, esta es mi dirección de email. También tienen la página web de la universidad, el área de ciencias económicas, donde pueden hacer todas las consultas para saber de la especialización. Y si no, ponen Ricardo Espadaro o Gustavo Ibáñez Padilla o ponen el título de especialización y nos van a encontrar. Eso ustedes estarían haciendo un poquito de inteligencia de fuentes abiertas. Con esto dejamos paso a si quieren hacer alguna pregunta que se pueda hacer por el chat. Estaríamos ya concluyendo con la parte expositiva. No queda nada más que plantear o aclarar algún punto. Así que si ustedes quieren consultar, estamos abiertos. Yo tengo algunas preguntas que me han dado de antemano, personas que ya querían participar y me comentaron. Una pregunta, por ejemplo, era ¿por qué motivo esta especialización está dentro de la Facultad de Ciencias Económicas? Y yo les voy a contar un poquito de historia. El doctor Espadaro es el protagonista. Con gran inteligencia, él eligió ciencias económicas tomando como base que muchos de los temas que tratamos, acuérdense que nuestra especialización es inteligencia estratégica y crimen organizado. Y el crimen organizado tiene una característica fundamental que es organizaciones que se dedican a acción criminal de diverso tipo, por ejemplo, narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, tráfico de animales, contrabando, falsificación, no importa qué actividad sea, todas tienen un punto en común. El nexo en común que tienen todas las actividades criminales es el lavado de dinero. Necesitan, al acumular estas ingentes cantidades de dinero, darle una apariencia legal para después poder usarlo. Entonces, tiene que desarrollar esquemas de lavado de dinero. Y ahí ese es el talón de Aquiles. Entonces, eso motivó que en base a eso se eligiera
la Facultad de Ciencias Económicas como el lugar en donde residía la especialización y fue una excelente medida. Eh, Fue parte de todo el trabajo de desarrollo de la carrera que hizo el doctor Espadaro con el rectorado de la UBA. Hubo que trabajar muchos temas complicados porque siempre que se dice inteligencia y contrainteligencia viene esta imagen de los espías y cosas raras, y en realidad eso es una pequeñísima parte de la realidad. La inteligencia y la contrainteligencia están en nuestra vida cotidiana, están en la situación de todas las personas, y lo importante es usarlos como herramientas para nuestro propio beneficio y nuestro desarrollo. Esa es una de las preguntas, ¿sí? Ricardo, si querés hacer Sí. algún comentario. No, muchas gracias, Gustavo. Quedamos atentos a las preguntas que hagan después en las redes para contestar. Ciertamente la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA dio un paso muy importante porque en su momento el decano, en presencia de los 13 decanos de la Universidad de Buenos Aires, convalidó y explicó por qué la Universidad de Buenos Aires, en particular la Facultad de Ciencias Económicas, porque hubo otras facultades como Ciencia Política, mi propia facultad, la de Derecho, podrían haber sido también cuna de esta carrera, pero realmente nosotros vimos que las ciencias económicas son cruciales para dar una respuesta de contención a ese terrible problema que es el crimen organizado y el terrorismo. El terrorismo, que es otra de las áreas que se estudia en una materia muy específica, y, en la carrera se ven desde los modelos iniciales del crimen en la querida Italia hasta todo lo que se ha desarrollado en América, todo lo que ha pasado con los carteles. Hasta estudiamos también por qué a veces en el error de la visión no técnica del tema, se piensa que esto se resuelve con soldados en la calle, no se resuelve con eso. Se resuelve con muchos analistas económicos mirando por dónde va eso que decía Gustavo, porque es el único punto vulnerable. La única fortaleza que tiene una sociedad es a través de la ciencia económica de hacer declinar esto. Cada vez que el camino fue otro, no se resuelve con la fuerza, ni el terrorismo ni el crimen organizado. Por eso la presencia de muchas disciplinas vinculadas a la ciencia económica en esta carrera. Así que bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy clara la mirada que has dado y no sé si nuestra secretaria de graduados tienen alguna cuestión que señalar. Si no, estaríamos quedando atentos a lo que en el futuro planteen y estamos, por supuesto, a disposición. Bien, y gracias a todos por participar. Bueno, bueno, muchas Bien, gracias y hasta pronto. entonces cerramos acá. Hasta luego, gracias.